Continuamos en esta segunda parte dedicado al modelo Hispamede-SAL para ver con más detalle cuáles son los sketches y encontrar al final algunas conclusiones de esta investigación. Sin más, vamos a ello. Presentamos ahora ya los sketches obtenidos directamente del modelo escrito en Benzin. Vemos el submodelo de reserva de agua, tiene un flujo de entrada y otro flujo de salida, gasto de agua y un flujo de entrada, digamos, excepcional, infiltración de agua de mar. El hecho de que esta infiltración esté condicionada o regulada por la relación demanda-aportes tiene que ver con que cuando baja la capa freática se produce intrusión marina y viceversa. Si la demanda de agua eh, es menor que la entrada de agua, pues la presión interna del acuífero hace que no pueda entrar agua del mar. Aquí vemos una serie de variables explicativas y de parámetros, el tiempo de recarga del acuífero, la fracción de precipitaciones que va al aporte de agua, la parte que se puede devolver por que se puede crear por desalinización, retornos del propio regadío y el gasto de agua, que lo veremos luego con detalle, pues tiene que ver con las demandas que hemos mencionado: urbana, turismo, industria y regadíos. El otro sketch importante, bueno, todos son importantes, pero digamos que estos son especialmente significativos, tienen que ver con el índice de calidad del agua, que, como ven, se obtiene por los diferentes aportes. El agua marina tiene una ECA muy alta, el agua de precipitación tiene una ECA muy baja, prácticamente cero. Los fertilizantes y productos fitosanitarios pues tienen una salinidad bastante importante y el agua de abastecimiento pues no es tan importante, pero siempre también aporta sales al agua. En sentido contrario, el agua desalinizada, pues la calidad del agua desalinizada es relativamente baja. La demanda de agua, la demanda bruta de agua, tiene el componente demanda de agua por el regadío, que es el más importante, a su vez tiene que ver con la superficie en regadío y con el caudal real por hectárea. Este es el caudal teórico, pero el real puede tener que ver con que haya más o menos fracción de lisiviación. Por otra parte, hay una demanda referente al turismo, que depende del número de turistas o del gasto en turismo. La demanda de abastecimiento tiene que ver con la población y el agua desalinizada, pues depende del agua, puesto que se caja agua del acuífero y se desaliniza agua del mar. Este es su modelo convencional de población, donde están los nacimientos, las defunciones y las migraciones, que tienen que ver con la renta disponible relativa de este municipio respecto a las zonas donde viene inmigración y, por otra parte, la población activa, que junto con el empleo disponible crea una tensión de empleo que afecta a las migraciones. Tensión de empleo es la diferencia entre población activa, población ocupada o empleo, y esto tiene que ver con que haya inmigraciones netas cuando hay más demanda de trabajo que la existente y lo contrario. Aquí vemos ahora el valor añadido actualizado. Actualizado quiere decir que se utiliza la tasa de descuento y el valor se obtiene del industrial, del agrícola y del turismo.
El más importante en esta comarca es el agrícola, que a su vez tienen que ver con los precios agrícolas y como ven hay un componente de costes que lo hemos identificado con fertilizantes y también con la desalinización, puesto que hay que amortizar las inversiones que se hacen para desalinizar. Como he señalado antes, el agua desalinizada tiene un efecto beneficioso porque por vía de mayor variación de tipos de cultivos aumenta el precio y lo contrario, el índice de calidad de agua, si empeora, pues el precio baja por ese efecto inducido de que hay menos variación de productos agrícolas que se puedan producir en la comarca. Su modelo de inversión, no me voy a detener en él, pero tiene que ver con la inversión propia de la agricultura, la inversión industrial, la inversión en desalinización, que aquí juega un papel muy importante, y la inversión en turismo. La inversión agrícola, nos vamos a fijar ahora en ella, tiene que ver con la creación de nuevas superficies en regadío y todo lo que esto implica, no solo en términos de obras de infraestructura, sino también los propios invernaderos y maquinaria agrícola de todo tipo. En el modelo calculamos la tasa interna de retorno para ver hasta qué punto es rentable o no el funcionamiento de este sistema agrario, industrial, turístico respecto a otras alternativas teóricas. Utilidades del modelo. Puede ayudar a encontrar estrategias óptimas. Recuerden que con Benji se pueden hacer optimización de políticas y por lo tanto ver o tomar medidas para que no se llegue al irreversible fenómeno de la desertificación. También se pueden simular impactos en el sentido de qué pasaría si hay un episodio de sequía prolongado, una fuerte y rápida intrusión marina, una caída fuerte de los precios agrícolas, un incremento importante de los costes de producción, bien sea por la energía o por otras circunstancias, etcétera. Aquí tienen la pantalla de una aplicación DSS en donde figuran los autores del modelo que les he dicho antes y los actuales de la aplicación, César Nieto y Jaime Martínez Valderrama. El investigador principal de esta investigación, que como les he dicho antes se llamó ISPAMED, fue el desgraciadamente fallecido y gran especialista en desertificación, profesor Juan Puig de Fábregas, de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El modelo permite simular escenarios, tanto en el sentido de qué pasaría si, como hacer optimizaciones, qué debo hacer para, permite hacer análisis de sensibilidad y permite explicar el por qué se producen los comportamientos de las variables fundamentales, es decir, queremos estar, como permiten todos los modelos de dinámica de sistemas, en el extremo contrario de lo que son las redes neuronales. Aquí todo se puede explicar con mejor o menor acierto, pero en todo caso con absoluta y total claridad y concreción. El menú principal del modelo es este. Como ven, se puede revisar la estructura, simular un escenario, analizar un escenario existente o comparar dos escenarios previamente simulados, ejecutar análisis de sensibilidad, hacer un juego interactivo y también dentro de simular escenarios hacer optimización. Ven aquí, por ejemplo, la pantalla, una de las pantallas que tiene sobre simular una intrusión marina extra o diciendo la cantidad y el año en que se produce, poder simular episodios de sequía
La precipitación media de la comarca son 375 milímetros año, pero podemos modificarla, los precios agrícolas, establecer que la sequía dure más o menos tiempo, etcétera. Las estrategias, pues, cambiar el caudal teórico por hectárea, consumo de incremento de agua para usos urbanos o turísticos, la superficie deseada en regadío, que no quiere decir que esa sea la que finalmente se pueda realizar, teniendo en cuenta que puede o no haber suficiente cantidad de agua o que la calidad del agua sea suficientemente mala para que no sea rentable incrementar cultivos. Podemos simular aportes externos de agua, por ejemplo, por desalinización, cosa que también vemos aquí. La zona también permite hacer inversiones para turismo y inversiones industriales, bien sea relacionadas con los productos agrícolas o bien sea con otros tipos de actividad industrial. Les recuerdo que el modelo ISPA-MEDESAL permite hacer preguntas de qué pasaría si y qué debo hacer para simulación y optimización respectivamente. Los escenarios que vamos a ver ahora con las resoluciones gráficas son el escenario base o tendencial, suponer que hay un incremento muy potente y suficientemente sostenido de precios agrícolas, incrementar de manera importante las inversiones en desalinización. En otro sentido, suponer una catástrofe de intrusión marina porque se rompa la pared que separa el acuífero del mar. Y otros dos ejercicios de optimización. ¿Qué debo hacer para maximizar el valor añadido actualizado? ¿Y qué debo hacer si quiero realizar un ejercicio de minimax, que se trataría de máximo valor añadido con mínimo índice de calidad del agua? Recuerden que el índice, cuanto menor sea, mejor es el agua. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de minimax, cosa que también es factible hacerlo con el software Benzene. Por ejemplo, aquí vemos la evolución de la superficie en regadío para los escenarios que he mencionado antes. En todos, salvo en el de mínimas, que aunque cae se mantiene bastante alto, y también en el de maximización del valor añadido, superficie en regadío. En algunos otros casos se produce una caída, por ejemplo, en el caso de catástrofe marina por intrusión de agua marina muy, muy rápida, y también en el caso de los precios altos, pues a largo plazo significan que no es sostenible el sistema. Recuerden que cuanto más alto sea, peor es, y en este caso el problema de mínimas da esta línea verde que ven aquí, una situación bastante más aceptable que la que se produciría con cualquiera de los otros escenarios, salvo el que se refiere a fuerte desalinización. El empleo en la zona, en todos los casos, tiende a disminuir, aunque en unos casos, de nuevo, es más acusado que en otros. Y el valor actualizado, pues, en principio se mantiene, y la situación más desfavorable es en el caso de una catástrofe por intrusión marina, y en el caso del mínimas, pues está en una situación bastante aceptable, aunque poco menor que la que se refiere por los precios altos, precios agrícolas altos. En esta diapositiva vemos un análisis de sensibilidad en donde se ha perturbado el caudal teórico por hectárea entre 0,02
0,1 hectómetros cúbicos y vemos cómo en este caso la superficie en regadío tiene una caída muy brusca cuando tratamos de simular qué pasaría si se incrementase en una cantidad tan importante, repito, 0,01 hectómetros cúbicos por hectárea, el caudal teórico, que no necesariamente sería igual al caudal real, pero que en todo caso condiciona la cantidad de superficie que se puede poner en regadío. Estamos llegando al final de esta lección y vamos a enumerar muy sucintamente las conclusiones. El modelo permite, como cualquier otro modelo de simulación, imaginar situaciones de los ecosistemas sin necesidad de actuar directamente y, por lo tanto, destruirlos o llegar a situaciones no interesantes o no convenientes. La comarca del Campo de Alías, todos los escenarios simulados permiten apuntar a la insostenibilidad del actual modelo productivo. Hay que entender que estamos hablando de un proceso cualitativo, no se trata tanto de poner una fecha concreta, pero sí que a largo plazo o se toman medidas o la situación será insostenible. Pero lo bueno es que se pueden tomar medidas, se puede corregir y por lo tanto alargar la vida útil de la economía y fundamentalmente de los regadíos bajo plástico de esta. Una segunda conclusión es que los escenarios menos agresivos pues permiten alargar más, como cabía esperar. Menos agresivo significa menos superficie en regadío. Y la desalinización es un remedio viable solo si se vierten los restos al mar, porque tenemos información de los años en que se hizo ese trabajo que una vez desalinizada se vertía la sal directamente al acuífero, lo cual producía paradójicamente un mayor deterioro